puntualmente lo que son las unidades que ustedes van a ver en el curso. Por ejemplo, tienen una unidad que se llama Historia del acompañante terapéutico. En esa unidad lo que se ve es cómo surge la figura del acompañante en Argentina. Hace muchísimos años que existe la figura del acompañante, ya desde la década del 60, de la década del 70 del siglo pasado, pero sin embargo no se conocía hasta hace unos años. O sea, existía la figura del acompañante terapéutico hace 40, 50 años atrás, pero era un poco desarrollado. Después van a tener una unidad que va a hablar de lo que es... ¿me están escuchando, no? Sí. Una unidad que va a ser específicamente la función del acompañante. Sí. O sea, hay 8 funciones que van a tener que analizar, como por ejemplo, contener al paciente, respetar el grupo, ser agente de resocialización, ser catalizador de las relaciones familiares, brindar información al equipo tratante, promover la creatividad en el paciente. Bueno, son 8 funciones que van a tener que analizar, describir, ¿sí? Y pensar como parte de lo que es la tarea del acompañante. Pensemos que el acompañante va a tener una función de reinserción social del paciente, o sea, ayudar a que este paciente no quede desconectado de lo social, que pueda tener una vida en la cual pueda desarrollar actividades y no sea marginado desde el punto de vista social. También lo puede ayudar a que pueda realizar actividades creativas. Muchas veces la patología hace que la persona no pueda disfrutar ni siquiera de ir a un cine o ir a una actividad, a tomar un café con alguien, ¿no? Entonces, por lo tanto, también la actividad puede ser recreativa, o la actividad puede ser dentro, como dijimos antes, de ciertos trámites o de inspector. O también la función a veces puede ser la de ayudar al paciente que desarrolle un proyecto de vida, ¿no? Por ahí puede estudiar algo también, o trabajar en algo, quizás que no sea muy complejo, pero puede ser también que muchas veces los acompañantes ayudan a los pacientes a que puedan encontrar un trabajo, que puedan hacer algún curso, que puedan estudiar algo, ¿sí? O sea, eso es parte de la tarea y la función de la comunidad. O sea que, por lo tanto, después van a tener que analizar el material, ¿no? La bibliografía que está dentro del curso, y, digamos, tener un vínculo con el paciente, como dijimos, que no sea de reforzar esa marginación que muchas veces existe desde lo social. Pensemos que muchas personas con patologías mentales o quedan solas, aisladas, o quedan, si no se las interna, ¿no? Hay clínicas psiquiátricas, hospitales psiquiátricos, ¿no? Donde quedan solamente encerradas y medicadas, ¿no? O sea que es muy importante que el acompañante tenga un vínculo con el paciente que lo ayude a salir de esa marginación social a la que está, ¿sí? A ver, otra de las cuestiones también importantes va a ser tratar de que, si surgen conflictos del paciente con la familia, por ejemplo, de ayudarlo al paciente a que no entre en situaciones de pelea, ¿no? O sea, tendrá que hablar con el equipo, avisar que hay problemas en las relaciones familiares, ¿sí? O sea, ayudarlo a que tenga una socialización interna dentro de lo familiar, lo mejor posible, y también ayudarlo en la socialización externa, que sería vinculación con el afuera. ¿Sí? Dentro del curso también van a haber algunos casos para que ustedes analicen, donde se da el acompañamiento terapéutico de varios pacientes. Entonces ustedes van a tener que analizar, por ejemplo, si el acompañante actuó bien, actuó mal, si ante determinadas
pueda ser el acompañante, ¿no? Y así en casos que también van a tener que analizar. A ver, ¿qué más les puedo contar? Si quieren hacerme alguna pregunta también. Bueno. Yo una pregunta. Me llamo Mercedes, de Loli. Yo lo que voy, ¿cuánto tiempo puede estar una persona con alguien que tenga una discapacidad o alguna enfermedad? ¿Cuánto podés compartir? Que no se sobresalgan sobre horas, por ejemplo, 4 o 5 horas, ¿cuánto puede llegar a tener una persona con esa discapacidad? Claro. ¿Cuántas horas podemos estar juntos? Claro. Bueno, es que depende mucho también de la característica del paciente. O sea, hay pacientes que más de 4 horas es muy difícil porque puede tener una conducta de mucha demanda o ser, digamos, difíciles de manejar con respecto al comportamiento. Entonces, hay pacientes que... Sí, requieren mucha atención. Claro, y a veces se exige incluso mucho poner el cuerpo también. Sí, por ejemplo, a veces hace acompañamiento de niños, por ejemplo. Nosotras, yo he salido con una chica, con chicos con discapacidad, y ella era acompañante terapéutica y más de una vez el nene, eso cuando tenía 1 hora y media, 2 horas, ya se tornaba a ser agresivo el nene. Porque tenía un retraso y hay cosas que no entendía y ya la veía todos los días y era como que en un momento frenaba a ella porque tenía el poder de sostener la relación buena, porque era muy buena. Pero en un momento cuando él se ponía agresivo, como que ya no sabía más qué hacer a veces. Porque a lo mejor uno que se siente mal, como puede solucionar el problema que tiene. Sí, claro. Bueno, lo que sucede es que, digamos, ahí, por ahí lo que se puede hacer es que no solamente trabaje un solo acompañante. Claro. O sea, por ejemplo, supongamos, si se requiere de acompañamiento, no sé, 4 horas por día, de lunes a viernes, por decir algo, bueno, que el lunes y miércoles vaya un acompañante y martes y jueves vaya otra y los viernes puede ir otra. Claro, para alternar y que sea buena la convivencia. Claro. Para poder llevar a hay pacientes donde son pocas horas las que se puede sostener. Ahora, hay pacientes en los cuales se puede pasar 7 horas, que por ahí vienen, porque por ahí quizás el paciente salís, bueno, acompañar a hacer las compras, yo veía que las chicas a lo mejor salía el nene y salían a hacer actividades, por ejemplo, caminar, después iban a hacer las compras, lo integraban todo. Claro. Hacía cosas normales, como hacemos todo el mundo, y lo integraba en todos lados, lo llevaba a tomar más de plaza, a hacer cosas así. Claro. Absolutamente, por eso, depende del caso. Igual más de 7 horas, por ejemplo, que ya implica también no solo cualquier tipo de actividad laboral, porque pensemos que esto es un trabajo, digamos, ¿no? Sí, es un trabajo. Claro, uno tiene que estar atento al paciente. No es que yo puedo en ese momento decir, bueno, lo dejo un rato al paciente solo y me voy a hacer tal cosa, vuelvo. No. Uno toma la responsabilidad de acompañar a alguien durante el acompañamiento, tiene que estar presente, tiene que estar atenta al paciente y eso exige una atención. Por lo tanto, la atención, digamos, uno no la puede sostener muchas horas. O sea, hasta, como digo, hasta 7 horas, 6, 7 horas ya es como bastante. Lo ideal, entre 2 y 3 horas es lo ideal. Pero lo que pasa es que hay veces que se requieren, por ejemplo, nosotros tenemos casos de 24 horas de acompañamiento. Imagínate que, por ejemplo, uno no puede poner un acompañante cada 3 horas porque son 40 acompañantes. Y en la semana, imagínate que también cambias acompañantes. Nosotros hacemos entre 6 y 7 horas, un turno temprano a la mañana, otras 6 horas a la tarde, otras... La vamos distribuyendo, pero no la podemos hacer de 2 o 3 horas. Y lo que sí vamos haciendo es, por
ejemplo, a la noche sí o sí, cuando se acompaña a un paciente a la noche, sí o sí es más extensa, porque no se puede cortar a las 4 de la mañana una acompañante. Por ejemplo, una acompañante ingresa a las 11 de la noche y por ahí sale a las 8 de la mañana. Ahí va a estar 9 horas, por ejemplo. Pero esas 9 horas son 9 horas en las cuales tienen que lograr que el paciente descanse. Así que por lo tanto, algunas horas el paciente va a descansar, si no va a hablar con el psiquiatra para que le dé una medicación para que pueda dormir. Y el acompañante, bueno, va a tener que estar, digamos, alerta, pero en una situación más pasiva. Claro, ¿sí? Entonces en esos casos, hay casos de 24 horas, hay casos de 8 horas por día, hay casos de 4 horas por día, hay casos de una vez por semana, 3 horas para una actividad puntual. O sea, el acompañamiento terapéutico es muy diverso. No es como la terapia, por eso yo decía recién, esto es un apoyo psicológico que es distinto a la terapia psicológica, donde ya está estructurado, uno va al psicólogo 1 o 2 veces por semana, en el consultorio, 1 hora, 1 horita más o menos, en donde ahí se trabaja puntualmente los conflictos y los problemas. Lo mismo cuando el paciente va al psiquiatra. ¿Sí? El psiquiatra es un médico que puede brindar un psicofármaco para mejorar el estado de salud mental de una persona. Entonces también a veces el paciente va a un psiquiatra, va 1 vez por semana, después por ahí va 1 vez cada 15 días, después va cuando ya la medicación se estabiliza, quizás va 1 vez por mes, y ahí se lo atiende menos tiempo el psiquiatra, ¿no? O sea, es totalmente diferente. Nosotros siempre hacemos hincapié en que cuando hay un acompañante tiene que haber un psicólogo o un psiquiatra o ambos con el acompañante. ¿Sí? El acompañante no debería trabajar solo porque tiene que ir consultando con el profesional tratante, ir consultando y ir informando lo que va pasando con ese paciente. Esto es muy, muy importante, porque si, por ejemplo, uno puede recibir una demanda de un familiar, quizás a veces hay familiares que dicen, bueno, yo tengo mi hijo que está muy encerrado en mi casa, está muy depresivo, o dice cosas raras, vos que sos acompañante, ¿no podés empezar a acompañarlo para ver si él se integra más socialmente? Bueno, lo primero que tiene que hacer uno, como acompañante, es decirle a esa familia que primero lo tiene que ver un profesional, lo tiene que diagnosticar, y después tiene que indicar el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? O sea, primero lo tiene que ver, entonces dijimos, un psicólogo o un psiquiatra. ¿Sí? ¿Saben la diferencia, ¿no?, entre psicólogo y psiquiatra, no? ¿Sí? El psiquiatra es un médico que se especializa en psiquiatría. Quiero que los médicos, una vez que terminan la carrera, siguen una especialización. Entonces se dedican a, no sé, pediatría, ginecología, oncología, bueno. Psiquiatría es una especialización que es la única que se dedica a la salud mental. Porque dentro de la medicina, todas las demás especializaciones se dedican al organismo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la única que se dedica a las enfermedades mentales para darle una respuesta médica al paciente con una enfermedad mental es el psiquiatra. O sea, que sería el único que debería indicar un psicofármaco, ¿no? A veces los médicos clínicos o médicos que no son especialistas indican el psicofármaco, pero eso no está bien, ¿sí? Porque se supone que ese médico no está especializado en psiquiatría, no está especializado en salud mental. Entonces, a veces como los médicos siempre son rápidos para hacer recetas, cuando ven que el paciente lo atienden por un problema, ven que por ahí tiene otro problema más anímico, más mental, más psicológico, a veces también le hacen una receta de un psicofármaco. Bueno, deberían derivarlo al psiquiatra. Que el psiquiatra evalúe, ¿sí?,
porque el psicofármaco se da ante una patología mental o se da también frente a un problema específico, que no siempre es una patología grave. ¿Sí? Pero el psiquiatra es el que estudió psicofármacos, el que sabe cómo medicar desde el punto de vista de la salud mental, y es el que también va a poder asesorar al paciente acerca de cómo tomar esa medicación, y si tiene alguna dificultad, cómo modificar. A veces hay que cambiar la medicación, a veces hay que, ¿no?, darla de otra manera. Entonces, cuando no la da un médico psiquiatra, el paciente termina haciendo líos con esa medicación, porque la toma, la deja, se siente mal y se la vuelve a tomar, toma de más, toma de menos. ¿Sí? Bien. Entonces, una cosa es el psiquiatra. Algunos psiquiatras también después estudian algún posgrado de psicoanálisis y se dedican a la terapia psicoanalítica, o algunos psiquiatras estudian algún posgrado de psicología cognitiva o conductual y se dedican a la psicología, a la terapia psicológica, pero la mayoría de los psicoanalistas o los que trabajan con alguna terapia psicológica son psicólogos, ¿sí? La mayoría. Pero hay un pequeño porcentaje de psiquiatras que además brinda terapia psicológica. Eso también hay que decirlo porque por ahí capaz que ustedes conocen a algún psiquiatra que trabaja dando una terapia psicológica. Bueno, es porque además de psiquiatra ha querido también brindar una terapia psicológica y por ahí se ha formado, digamos, ¿no?, para poder brindar también esa terapia. Entonces dijimos, es importante que el acompañante terapéutico pueda dialogar con un psicólogo o un psiquiatra para saber cuál es el diagnóstico que se le ha establecido a ese paciente, cuál es la medicación que se le da a ese paciente y cuáles son los problemas principales, los problemas psicológicos que tiene, para que el acompañante pueda, como decíamos, trabajar coordinadamente con esos profesionales.